Libro de Esther, capítulos 7 al 10, son los últimos 4 capítulos. El capítulo 7 se nos habla de el fin de Amán. Quedamos en el capítulo anterior que la reina Esther invitó a un segundo banquete al rey y a Amán. Finalmente se da este banquete y de los versículos 1 al 4, finalmente en este banquete Esther hace su petición. Le dice al rey: salva mi vida. Dice: séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther mostró pues un gran tacto en esta petición porque lo hizo hacia ella. Ella no se identificó como judía en un principio y ahora que estaba condenada a morir, le hace saber al rey: yo soy judía, soy parte de ese pueblo. Por el otro lado, si leemos el texto, el rey no estaba muy claro quién era este pueblo que iban a exterminar, ya que en los versículos 5 y 6 él reacciona y dice: ¿quién es este malvado que quiere matarte a ti y a todo tu pueblo? O sea, como que no entendió, no sabía qué pueblo era y no sabía tampoco que Esther era judía. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Amán lo descubren que es él el que quiere matar a la reina. Es decir, ahora Esther le está acusando: este hombre quiere matarme a mí, ¿no? Ella hizo ese cambio, no tan solo habló por su pueblo, sino habló por ella y estaba en lo correcto. Versos 7 y 8 se nos hablan de el rey condena a Amán, y de los versos 9 y 10 se nos habla de la ejecución de Amán. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. La misma horca que él preparó para Mardoqueo, allí fue muerto él. El salmista dijo en un salmo: he aquí el impío concebió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Así cae el impío, así cae el que no tiene temor de Dios. Capítulo 8, vamos al capítulo 8. Un edicto para ahora ayudar a los judíos. Ahora que ya Amán estaba muerto, ¿qué iban a hacer los judíos? Porque la orden era todavía que los enemigos de los judíos podían matarlos en cierto día. Así que de los versos 3 al 6, Esther pide por la salvación de su pueblo. De los versos 7 al 14, el rey Asuero no puede contradecir ya su decreto anterior, pero entonces él hace un contradecreto. ¿Y qué era este contradecreto? Bueno, permitía a los judíos protegerse. En el día que estaban programados para la aniquilación, él les dice: ustedes pueden defenderse de sus enemigos. Este era el contradecreto o el edicto para ayudar a los judíos. En el verso 15 se nos habla de la promoción de Mardoqueo. Mardoqueo recibió el puesto y todo lo que tenía Amán, su enemigo, se lo dieron a Mardoqueo. Versículo 17, la salvación para los gentiles. Ese verso 17 está muy interesante porque dice que y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, se convirtieron al judaísmo. Israel siempre fue ese propósito de Dios, un pueblo evangelizador. No nada más se convertían los judíos de nacimiento, no. Había mucha gente que no era judía de nacimiento, pero se hacían judíos. Y aquí lo vemos en este verso 17. Al ver el favor de Dios sobre ellos, pues se convertían al judaísmo. Capítulo 9, vamos al capítulo 9. Hay victoria para los judíos. Haciendo uso de este contraedicto del rey, de los versos 1 al 5, se nos dice que ellos vencen a sus enemigos. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los judíos definitivamente tenían enemigos, así que muchos de ellos se levantaron ese día. Lo que era positivo es que ahora el rey les dio permiso de defenderse y hubo muchos muertos. Es decir, defendiéndose los judíos, mataron a todos sus enemigos, porque o eran ellos muertos o sus enemigos. De los versos 6 al 10 se nos dan las ciudades donde lucharon contra sus enemigos. Y de los versos 11 al 17, por invitación del rey,
Esther pide la derrota total de sus enemigos de los judíos. Es decir, era un solo día el que podían defenderse y Esther pide que sean 2 y de tal manera que completaron una victoria contra todos sus enemigos. La segunda parte de este capítulo se establece una fiesta, la fiesta del Purim. De los versos 18 al 32 se nos da detalles de esta fiesta. Purim por el nombre Pur. Amán había echado Pur. Pur quiere decir suerte para consumirlos y acabarlos con ellos. Y esta celebración era recordar la salvación de los judíos de manos de Amán en el reino persa. Y ahí se describe que se llevará a cabo por todas las generaciones. De hecho, todavía en este tiempo, todavía el pueblo judío lo celebra. Creo que es en el mes de marzo cuando celebran esta fiesta con festivales, desfiles y todo eso. Allá en Jerusalén, los judíos y en todos lados donde ellos están. Capítulo 10, y con esto terminamos el libro de Esther, la promoción de Mardoqueo. Dice el verso 3 que Mardoqueo ascendió y fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Impresionante esta historia, es real, hasta el día de hoy los judíos lo siguen celebrando. Solo quiero terminar con esto. El libro de Esther nos da la enseñanza de cómo Dios mueve todo, cumple sus planes, pero no lo hace de una manera arbitraria, sino tomando en cuenta también las acciones. No forzó a Esther, no forzó a Mardoqueo, no forzó a Amán, no forzó al rey. Todo se dio, pero él sigue estando en control. Dios dispuso que la reina Vasti perdiera su posición. Dios dispuso una competencia para reemplazar a la reina Vasti. Dios dispuso que Esther ganara esa competencia. Dios dispuso que Mardoqueo tuviera acceso a Esther. Dios dispuso que el rey Asuero perdiera el sueño esa noche de insomnio. Y Dios dispuso que él esa noche escogiera determinado libro y leyera acerca de Mardoqueo. Es decir, cada acción que vemos en el libro de Esther nos debe llenar de esperanza de que Dios sigue estando en control y Él protegerá a su pueblo. Así como levantó a Esther, hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos salva y nos llena de esperanza.